Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a hacer un cierto paralelo entre Israel y la iglesia adventista. Queremos hacer una oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que nuestra mente pueda estar atento a tu palabra, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título del tema se llama La multitud mixta. ¿Por qué le he titulado así? Ya nos vamos a dar cuenta por qué razón. Para iniciar quiero presentarles algo muy interesante y es un principio vital a la hora de interpretar las profecías, y es que la historia siempre se repite. Esto es bien importante para los estudiosos de las profecías, tener en cuenta que la historia siempre se repite. Voy a usar dos textos bíblicos del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Noten que es lo mismo que se repite. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto también lo repite Salomón en el capítulo 3 y el versículo 15, dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Noten que lo mismo que fue, eso se repite, dice Salomón. Ahora la pregunta es ¿por qué la historia se repite? Y es importante este principio a la hora de interpretar las profecías. Es porque Dios nunca cambia, Dios es inmutable, y también la humanidad nunca cambia, comete también, o mejor dicho, hace los mismos errores, repite los mismos errores que ha existido en el pasado, los vuelve a repetir generación tras generación. Dios es inmutable, nunca cambia en todo el sentido absoluto de la palabra, porque Él es inmutable, porque es un Dios de justicia, y Dios es un Dios que no hay mudanza ni sombra de variación. Y también hablando de la humanidad en un sentido negativo, la humanidad siempre comete los mismos errores de generación en generación. Por eso es que la historia se repite en este sentido. Ahora, vamos a ver, hermanos, que lo que pasó con Israel después de que salió de Egipto y entrar a la Canaán terrenal es lo mismo que se repite con la historia de la iglesia adventista, el Israel espiritual. Ahora, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y se acuerdan que Dios hizo caer plagas sobre Egipto, 10 plagas. La más fuerte fue la muerte de los primogénitos. En esta plaga, el corazón de Faraón permitió, no se pudo ablandar porque lo tenía endurecido, pero permitió que Israel saliera de Egipto. Pero lo interesante es, hermano, que cuando Israel salió de Egipto, la Biblia dice que mucha gente que estaba cautiva también en Egipto, de todas las naciones, muchos de ellos salieron con Israel por temor a las plagas y al castigo divino. O sea, no eran del pueblo, pero se unieron con Israel a la hora de salir de Egipto e ir al desierto y después a la Canaán terrenal. Esto lo dice Éxodo 12:38, dice: también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. O sea que en Egipto no solamente habían israelitas, habían gente de todas las naciones. Aquí lo dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Noten qué interesante. Esta multitud mixta, que es un término que Elena de White lo usa para referirse a esta muchedumbre que no era del pueblo, pero que se unieron con el pueblo,
Esta multitud mixta era gente impía que por miedo a las plagas y al castigo divino se unieron con Israel en su éxodo. Estaban con el pueblo, pero no eran del pueblo. Noten qué interesante este principio. Se unieron con el pueblo, pero no eran del pueblo. Se cree que, según las referencias bíblicas, esta multitud era de gente no consagrada. Era gente problemática y apóstata, que siempre que sucedía una rebelión entre el pueblo de Israel en el desierto, era provocada por ellos. Cuando el pueblo pidió carne para comer y murmuraron por ello, era esta multitud mixta que había provocado este tumulto. Cuando el pueblo murmuró porque no había agua en el desierto, era esta multitud mixta que provocó esta murmuración. Cuando hubo oposición a la conquista de Canaán, después de que los 2 espías habían venido de nuevo con el mensaje de que había ahí gigantes, esta multitud mixta fue la que incitó a toda la muchedumbre para que se rebelaran y se opusieran al mensaje de José y Caleb. O sea, todo lo que sucedía en el pueblo de Israel, en el campamento, en el desierto, toda apostasía, toda rebelión, toda murmuración, toda idolatría, era provocado por esta multitud mixta que habían salido con Israel de Egipto, pero que no eran miembros del pueblo de Dios. Estaban con el pueblo, pero no eran del pueblo. Muy importante este principio. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 348, párrafo 5, dice: después de 3 días de viaje comenzaron las quejas. Y esta es una referencia, hermano, a la apostasía que surgió al pie del monte de Sinaí, la idolatría que fue provocada o incitada por esta multitud mixta. Y noten cómo dice: después de 3 días de viaje comenzaron las quejas. Estas se originaron entre la turba mixta, que estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel, sino que se mantenían siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. Noten que era el trabajo de estas personas: era estar viendo, señalando, criticando, murmurando contra Moisés y contra Dios. A los quejosos no les satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban de manera que era Moisés que los dirigía. Noten qué es lo que decían: murmuraban contra Moisés, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto acudió por todo el campamento. La multitud mixta era criticona, murmuraba, eran causantes de la apostasía y rebelión en el campamento. Eran los causantes de la idolatría y de toda clase de apostasía que surgía en medio del pueblo de Israel. Ahora, es interesante, hermanos, que Satanás siempre ha usado este método: infiltrar al pueblo de Dios gente impía, para que esta gente impía sea problemática, sea que sea murmurona, que sea una gente que critique, que sean personas que en lugar de ayudar al pueblo de Dios sean destructores, gente que se opone al mensaje de Dios, gente que sirve de tropiezo para las almas, gente quisquillosa. Siempre ha existido dentro del pueblo de Dios porque Satanás la ha infiltrado. Aquí vemos a la multitud mixta. Ahora, es interesante, hermanos, que Dios usó un método para limpiar el campamento de esta multitud mixta y así entrar solamente trigo a la Canaán terrenal. La Biblia dice que los únicos que entraron fueron José y Caleb y los niños que no sabían el bien y el mal, dice la profecía. Es interesante que Dios usó un método para extirpar y sacar toda esta multitud mixta, toda esta cizaña del pueblo. ¿Y saben qué es lo que hizo Dios?
Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y al 11. Noten lo que dice Pablo, qué es lo que hizo Dios para limpiar al pueblo de tanta basura, de tanta apostasía. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 11. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta era la multitud mixta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Es una referencia a la idolatría al pie del monte Sinaí. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Noten esta masacre que hubo al pie del monte Sinaí. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Una gran masacre que hubo en el desierto, destrucción. O sea que Dios limpió el campamento de esta multitud mixta. Y dice Pablo, y estas cosas se acontecieron como ejemplo, y esto está escrito para amonestarnos a nosotros. Noten que la historia se repite, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La multitud mixta dentro del pueblo de Israel, que el diablo usaba para hacer estorbo, para que el pueblo de Israel no cumpliera su cometido de llegar a la Canaán terrenal. La multitud mixta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Israel moderno? Saben que la historia se repite. La iglesia adventista sigue los pasos idénticos al Israel de antaño. La iglesia adventista es el Israel moderno. Hoy en día, Satanás también ha introducido una multitud mixta dentro de la iglesia. Es esta gente la causante de las falsas doctrinas que se infiltren al pueblo. Son los causantes de la falsa adoración, como lo hizo Israel en el desierto al adorar el toro Apis de Egipto. Son los causantes de la mezcla de usar lo santo y lo profano dentro del pueblo. Ellos son los causantes de las divisiones y los pleitos en la iglesia. Noten que la verdad no es la causante de la división en cierto sentido. La causante de la división en la iglesia es el error cuando se confronta con la verdad. Ellos son los causantes de la división. Satanás tiene sus agentes dentro de la iglesia. Son estos los que incitan a la apostasía y la rebelión dentro del pueblo adventista del séptimo día. Noten lo que dijo Jesús hablando de cómo Satanás infiltra esta multitud mixta dentro de la iglesia también. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Noten qué es lo que siembra el hombre: buena semilla. Lo que siembra el Hijo del Hombre es buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró ¿qué? La cizaña entre el trigo y se fue. La historia dice, hermanos, que los enemigos, para hacerle daño a su prójimo, hacían sembrar en los cultivos cizaña y lo hacían en la noche. Jesús usó esta comparación para hablar de cómo Satanás infiltra cizaña y falsos hermanos dentro de la iglesia. Aquí dice que mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró ¿qué? La cizaña y se fue. Y dice que la sembró entre el trigo. Noten qué interesante. Noten cómo dice Jesús en los versículos 24 y el 25 de Mateo 13. Le dice así. No, es en los versículos 37 a 39. Ahí Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Dice: respondiendo él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. Esta palabra, el campo es el mundo, debe de entenderse, dice el Espíritu de Profecía, la iglesia en el mundo. Porque está hablando de la iglesia, el reino de Dios en esta tierra es la iglesia. Está hablando de cómo Satanás infiltra la cizaña en la iglesia. Dice, el que siembra la buena semilla es la igual del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Noten que en la iglesia hay buena semilla. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Cuántos grupos hay en la iglesia? 2 grupos. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega, noten cuándo va a ser la siega. Es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Pregunto, hermanos, ¿Satanás también ha infiltrado una multitud mixta dentro del pueblo adventista? Sí. Aquí dice, no todos son trigos, ni todos son cizaña. Dentro de la iglesia hay 2 grupos. Ahora, ¿quién infiltró la cizaña? ¿Quién infiltró los hijos del maligno? ¿Y cómo identificarlos? Ahora, noten qué interesante, Elena de White en el libro Historia de la Redención, página 64, párrafo 1, dice lo siguiente. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que son verdaderamente convertidos, ojo con esto, hermanos, y pongan atención, no todos los que se bautizan y forman parte de la iglesia son de la iglesia, no todos. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. Son términos distintos. No todas las personas que se introducen a la iglesia por medio del bautismo son verdaderamente cristianos. Por eso yo siempre lo he dicho, hermano, y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Los miembros de la iglesia no son quienes para decir quién es trigo y quién es cizaña. No son quienes para decir quiénes son los que van a permanecer fieles en la iglesia y quiénes no. Pero el trabajo de la iglesia es hacer bien la tarea. No podemos estar introduciendo a la iglesia porque la forma para introducir cizaña a la iglesia es acerca de los bautismos, cuando los bautismos son prematuros o precipitados. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía también. De que debemos de tener cuidado cuando nosotros bautizamos a las personas solamente por emoción o por una simple o por hacer números en la iglesia. Es tan cierto que nosotros no podemos decidir quién es fiel y quién no, y quién lo hace por buenos deseos, el bautismo, pero la iglesia ha sido llamada para hacer su trabajo correctamente. Nadie va a ir al campo a sembrar la semilla solamente por tirarla. Nadie va a ir al río a pescar solamente por ir a tirar aquí le llamamos nosotros la atarraya, es lo que se tira para pescar. Nadie va a ir a tirar la atarraya a las piedras, va a ir a tirarla donde hay pescado. O sea, nadie va a ir a sembrar la semilla en las piedras, va a ir donde ¿qué? Donde hay tierra fértil. Ahora, ese es el trabajo de nosotros. Pero el enemigo infiltra cizaña a la iglesia a través de los falsos bautismos. Cuando la gente se bautiza por emoción, hay gente, hermanos, que solamente se bautizaron y ya no siguieron viniendo a la iglesia. Y hay gente que se bautiza y se queda en la iglesia, gente que no conoce nuestras doctrinas, gente que no conoce nuestras creencias, y esa gente sirve de estorbo, vienen a meter pleito, se oponen a los mensajes, critican los mensajes, no están de acuerdo en tal cosa, no están de acuerdo en esta cosa, porque estas personas son agentes de Satanás. En lugar de ayudar a que la iglesia crezca, en lugar de ayudar a que el mensaje crezca, en lugar de ayudar a que el mensaje se predique, ellos sirven de estorbo, la multitud mixta en la iglesia adventista. Mientras el Señor atrae a la iglesia a los que son verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo, noten cómo dice, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Y noten cómo dice la cita, hay 2 influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Uno de ellas para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿De cuál de estos grupos se considera usted, hermanos? Hagamos conciencia. ¿Soy trigo, soy cizaña? Los frutos lo demuestran. Aquí dice,
hay dos influencias opuestas que ejercen constantemente y que están en pleito entre los miembros de la iglesia. Uno es para purificar la iglesia y el otro grupo es para que la iglesia se corrompa. Dos grupos dentro de la iglesia adventista. Lo dice Elena de White en el libro Historia de la Redención, página 64, párrafo 1. ¿Cuál de estos dos grupos somos nosotros? ¿En qué lugar estamos? Ahora, es interesante, hermanos, que Satanás, como no hay ninguna persecución dentro del pueblo, esto ha servido para que a la iglesia infiltren grandes multitudes de gente y no toda está convertida. Noten cómo dice esta cita, el Evangelismo, página 264 hasta los 265. Y está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 8, dice: debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres, por ende también mujeres, hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución sugiere, se apartarían de nosotros y se pondrían del lado del enemigo. Noten, multitudes de gente que no es verdaderamente cristiana. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, si en la iglesia también Satanás ha infiltrado una multitud mixta, que es la autora de la apostasía, de las falsas doctrinas, de la falsa adoración, de los pleitos y contiendas y las murmuraciones dentro de la iglesia, la pregunta es: ¿qué método también Dios usará para purificar su iglesia? ¿Qué método usará Dios para limpiar su era? ¿Qué método usará Dios para sacar la cizaña de la iglesia? Noten que la cizaña no la va a sacar ningún miembro de la iglesia. La cizaña no la va a sacar ningún predicador. La cizaña no la va a sacar ningún pastor. La cizaña no la va a sacar ninguna junta de iglesia. La cizaña no la va a sacar ningún sermón, por más elocuente que sea. La cizaña la va a sacar ¿quién? Dios. ¿Qué método usará Dios? La historia se repite. Dios también purificará su iglesia, para que cuando Él venga por segunda vez tendrá un pueblo sin mancha y sin arruga. Cuando Jesús venga por segunda vez, o mejor dicho, antes de que se cierre la puerta de la gracia, que es el fin del siglo, porque la cosecha de Mateo 13 va a ser cuando se cierre la puerta de la gracia y culmine el juicio investigador. Antes de que Jesús venga tendrá un pueblo sin mancha y sin arruga. O sea, la cizaña del pueblo habrá sido ¿qué? Erradicada, y toda la cizaña habrá sido exterminada, y cuando Jesús venga va a ser echada al fuego. El método de purificar la iglesia, ¿saben cómo se le llama en la Biblia y en los testimonios? Se le llama el zarandeo. Dios usará el zarandeo para purificar la iglesia y sacar la cizaña. La cizaña es la que se va a ir de la iglesia y va a quedar solamente puro trigo. Noten lo que dice Amós 9:9. El profeta Amós, hablando de este proceso de purificación de la iglesia, dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Quién va a hacer que se zarandee la casa de Israel? Yo mandaré. Dios purificará su iglesia, porque la iglesia, hermanos, es propiedad de Dios. La iglesia no es propiedad de ningún pastor. La iglesia no es propiedad de ningún anciano, de ningún predicador. La iglesia no es propiedad de ningún presidente de misión, de división. La iglesia es propiedad de Dios, y Dios purificará la iglesia. No importa lo que esté pasando en la iglesia, no importa lo que se esté introduciendo en la iglesia, no importa si Satanás quiere oponerse al mensaje, Dios purificará su iglesia desde la misma cúspide de la organización de la iglesia, porque en todas las áreas de la iglesia hay trigo y cizaña. Y Dios se encargará de purificar su iglesia, empezando desde la cabeza de la obra, que es la organización de la iglesia adventista del séptimo día. Noten lo que dice Elena de White en la Review and Herald, 19 de marzo de 1895, citado en Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4, dice: el Señor viene pronto,
y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación. Noten, en cada iglesia. Significa que en cada iglesia local hay trigo y cizaña, ¿sí? Recuerdo una vez, oí un predicador que decía así. Cuando se emocionaba el predicador decía: hermanos, como dice el espíritu de profecía, que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Y aquello me causaba curiosidad y al mismo tiempo inquiría en mi mente: ¿qué es esto de que las iglesias enteras se van a perder? Y a varios predicadores les oía esto. Resulta que una vez el hermano predicando en la iglesia, y vuelve a mencionar esta frase: iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Tuve la valentía de pararme, claro, con cortesía y prudencia, y levanto la mano y pregunto: hermano, discúlpeme hermano, le dije yo, ¿me podría dar la cita a dónde encontró usted esa frase, que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder? No le encuentro sentido, le dije yo. ¿Sabe por qué? Porque en cada iglesia local hay trigo y cizaña. Y si iglesias enteras se van a perder junto con sus pastores, entonces esto contradice la Biblia y los testimonios, porque entonces todos son cizaña. Entonces le digo yo: ¿podría facilitarme la cita donde encontró eso que Ellen G. White dice que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder? Y el hermano fue humilde, se puso pálido en la cara al ver de que yo le pregunté eso, porque era necesario que se aclarara eso en la congregación. Y el hermano fue sincero y me dijo: hermano, le voy a ser sincero, me dijo, esto no lo he leído en ninguna parte, sino que se lo oí a otro predicador en la televisión, y me imaginé a quién le había oído yo esto. El hermano fue sincero que él le había oído a otro predicador, y este predicador se lo había oído a otro predicador, y era una arancola, pero que esto nunca lo habían leído textualmente en ninguna cita. Alguien se le ocurrió en algún momento de emoción y de sensacionalismo y dijo esta frase apóstata. Es una frase apóstata: iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. No sé cuántos de ustedes han oído esta frase apóstata: iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Más que todo, esta frase la usan los grupos disidentes, los enemigos de la iglesia, para acusar a la iglesia adventista, para enseñar de que la iglesia adventista todos están mal y que ellos están bien. ¿A dónde dice iglesias enteras se van a perder junto con sus pastores? Noten cómo dice: el Señor viene pronto, y en cada iglesia, esta es una referencia a las iglesias locales. Aquí en la iglesia de la Esperanza, donde yo me congrego, también hay trigo y cizaña. En cada iglesia, en la iglesia de allá de Perú, en la iglesia de México, en la iglesia de Ecuador, en todas las iglesias hay trigo y cizaña. Y noten cómo dice: en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. En cada iglesia va a haber un zarandeo, hermanos. Dios purificará su iglesia. Y noten que este zarandeo va a ser terrible, hermanos, porque va a sacar multitudes. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 480. Está también en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 153, párrafo 2, dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Qué terrible, hermanos. Multitudes saldrán de la iglesia. Entre ellos van a salir laicos, entre ellos van a salir doctores, obreros, pastores, eruditos. Van a salir multitudes. Y saben, hermanos, esto significa que la mayor parte del pueblo de Dios, ¿sabe dónde está? Está en Babilonia. La mayoría de los que nos vamos a condenar, lo digo esto con humildad, porque no debemos de jactarnos simplemente por ser miembros activos de la iglesia, como lo dije en el sermón pasado. La mayor parte del pueblo de Dios está en Babilonia, que vendrá y ocupará los lugares de aquellos que una vez tuvieron conocimiento y predicaron el mensaje de los 3 ángeles. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Dios sacará a la multitud mixta, otro nombre dado a la cizaña en la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, si Dios va a purificar su iglesia, el Israel espiritual,
y sacará la cizaña, para que a la Canaán celestial solamente entre trigo puro, una iglesia sin mancha, sin contaminación. ¿De qué manera Dios separa el trigo y la cizaña en el cielo? Y lo hace a través del juicio. Mientras Jesús desarrolla un juicio en el cielo, un juicio investigativo, basado en los registros celestiales, porque el juicio se hace según Daniel 7, 9 al 10, según lo que está en los libros. Mientras el juicio se hace en el cielo, Dios a través del juicio investigador examina cada caso y separa el trigo de la cizaña en el juicio. Mientras que en la tierra lo hace, mientras que la iglesia está en esta tierra, Dios separa el trigo y la cizaña a través del zarandeo. Noten qué interesante, en el cielo se hace de una manera y en la tierra de otra, para que cuando se termine el juicio, la iglesia como estará, sin mancha y sin contaminación. Según Apocalipsis 20:11, se pronunciarán las palabras: el que es justo siga siendo justo y el que es sucio sigue ensuciándose. Apocalipsis 22:11 dice eso. Ahora, noten cómo dice Malaquías 3:18, y el contexto de este versículo que voy a leer habla de acuerdo a lo que hay en el libro de la memoria. Y el libro de la memoria es el que lleva un registro de buenas acciones y un registro de pecados. Es de acuerdo a por lo que se hace el juicio, en el juicio investigador. El juicio se hace en base a las buenas obras, ya sean buenas o malas, según Eclesiastés 12:13 y 14. Ahora, noten cómo dice Malaquías 3:18, según el contexto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y él. Noten qué interesante. Va a haber una diferencia, pero de acuerdo a lo que hay en los libros de la memoria. Eso lo dice el contexto, desde el versículo 15 hasta el 17. Ahora, noten lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, párrafo 2. Muchos, noten cuándo va a ser la siega. La separación del trigo y la cizaña se hace en el juicio, mientras que en la tierra se hace con el zarandeo. Pero la cosecha de Mateo 13, donde se recoge el trigo y la cosecha se madure, ¿cuándo va a ser la cosecha? Noten esta cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, párrafo 2. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían ahí. El hombre juzga por la apariencia. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece mucho al trigo, pero cuando se madura, ahí es la diferencia. Dice, el hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. ¿Cuándo será la cosecha de Mateo 13? La cosecha será el fin del tiempo de gracia. O sea, cuando termine el juicio investigador, la cosecha habrá sido terminada. Y Cristo en su segunda venida, según Apocalipsis 14, versículo 14, viene a cegar la tierra. Eso significa que la cosecha está ¿qué? Madura. Ya está madura. Ya cada caso habrá sido decidido para vida eterna o muerte eterna. Y eso se hizo ¿a dónde? En el juicio investigativo, preadvenimiento, antes de la segunda venida de Jesús, va a ser la cosecha. La cosecha, dice, es el fin del tiempo de gracia. Y cuando la cizaña sea echada al fuego, según la parábola de Mateo 13, será en el milenio, después del milenio, en el juicio ejecutivo, porque la cizaña será atada en manojo y echada al fuego. Pero lo interesante es que aquí dice que la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Ahora, noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 424. Cuando haya terminado este examen, que es lo que se hace en el juicio investigativo, preadvenimiento, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo. Esta es una referencia a la iglesia, no a los impíos, porque los impíos van a ser juzgados durante el milenio. Esta es una referencia a la iglesia, porque el juicio es necesario que empiece por la casa de Dios, sobre todos aquellos que hayan profesado ser pueblo de Dios durante todos los siglos. Entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron a las bodas. Esta es una referencia a cuando la boda del Cordero se habrá consumado, cuando se cierre la puerta de la gracia y Cristo sea investido con la dignidad de Rey de Reyes y Señor de Señores.
la puerta se cierra y dice, hace una referencia a la parábola de las vírgenes, Mateo 25:10, y fue cerrada la puerta y nos conducen a través del misterio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Esta es la cosecha de Mateo 13, el fin del tiempo de gracia. Habrá sido determinado cada caso, se habrá decidido quién es trigo y quién es cizaña. Noten cómo dice esta otra cita, Primeros Escritos, página 279, párrafo 2. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo, y un ángel con tintero de escribano en la cintura regresaba de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados el número de los santos. Este es el sellamiento. O sea, cuando se cierra la puerta de la gracia, se habrá completado la predicación del mensaje del tercer ángel, se cierra la puerta de la gracia y termina el sellamiento. Y dice, vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Esto es una referencia a Apocalipsis 8, 1 al 5. Y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es, o mejor dicho, hecho está. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Una referencia a Apocalipsis 22:11, cuando se cierre la puerta de misericordia y la cizaña y el trigo habrá sido separada. Hermanos, no nos preocupemos por lo que está pasando en la iglesia. Yo quiero animarte, amigo y hermano, que estás escuchando este tema y que lo vas a escuchar. Si tú ves que en la iglesia esté aparentemente que está por caer, acuérdate que el dirigente de la iglesia adventista es Dios, Cristo nuestro capitán. Y no importa lo que el diablo quiera hacer para destruir esta iglesia, Dios la cuidará hasta el fin, porque el capitán es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo en otros países, no importa lo que se esté enseñando en otros lugares, no importa lo que se esté infiltrando, hermanos. Sí, es cierto, debemos de alzar la voz al cuello y denunciar todo esto con las Sagradas Escrituras sin atacar. Pero también recordemos que esto debe servir para nosotros animarnos y darnos fuerzas unos con otros. Saber, hermanos, de que la obra de Dios seguirá hasta el fin, porque Cristo Jesús es nuestro capitán. No importa lo que el diablo quiera hacer, Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay quienes, hermanos, no quieren denunciar los errores que están pasando en la iglesia. Ese es otro extremo de la apostasía. El hecho de que la iglesia es propiedad de Dios y que la iglesia es conducida por Cristo, nuestro capitán, eso no quita ni evita que nosotros no señalemos los errores, claro, con el objetivo de restaurar, no criticar, porque eso ayudará a que muchas almas salgan del error y se conviertan en trigo. Hermanos, Dios tenga misericordia de su iglesia y de nosotros, y que nosotros podamos ser triunfantes con la iglesia, porque la salvación también es individual. Recordémonos esto, no podemos también estar preocupados por el vecino, por el prójimo. Y es cierto, preocupémonos por nuestro prójimo, porque somos guardas de nuestro hermano, pero preocupémonos principalmente, hermanos, por nuestras vidas, con temor y temblor, dijo Pablo. No podemos estar cuidando la viña del vecino cuando yo descuidé mi propia viña, dice el libro de Eclesiastés. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos des fuerza para seguir adelante y poder formar parte de trigo antes de que se cierre la puerta de la misericordia. Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta que el comandante, el capitán, el general, el ángel de Jehová que cuida a su pueblo y que lo conduce hasta el final a la Canaán celestial es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permitiste presentar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.